Hay gente en este mundo que luchó por un país que después los olvidó, que regresó de guerras que nadie quiere recordar y que terminó viviendo en las calles de las ciudades que una vez juraron defender. Durante mis 12 años como trabajadora social especializada en veteranos sin hogar, había visto demasiados casos de héroes caídos que perdieron todo: sus familias, sus trabajos, su dignidad. Pero nunca imaginé que la respuesta a su aislamiento vendría en forma de un pastor belga que él mismo había sido abandonado por un veterano y que tenía la capacidad extraordinaria de reconocer y sanar el trauma invisible que cargan los soldados olvidados. Mi nombre es Elena Morales, tengo 38 años y trabajo para la organización Puentes de Esperanza en el centro de San Antonio. Pensé que entendía el dolor de nuestros veteranos hasta que conocí a Comando, un perro militar retirado que me enseñaría que a veces los seres que han experimentado el abandono son exactamente quienes pueden entender mejor el dolor de otros que también han sido dejados atrás por la sociedad. Todo comenzó un martes lluvioso de noviembre, cuando recibí una llamada de emergencia del oficial Rodríguez de la policía local. «Elena», me dijo con voz tensa, «tenemos una situación en el campamento bajo el puente de Commerce Street. Hay un veterano que se está descompensando psicológicamente y no sabemos cómo manejarlo». El campamento bajo el puente era uno de los asentamientos de personas sin hogar más grandes de la ciudad, donde aproximadamente 40 veteranos vivían en tiendas de campaña improvisadas y estructuras de cartón. Era un lugar que visitaba regularmente, pero cada llamada de emergencia me llenaba de ansiedad, porque significaba que alguien estaba en crisis severa. Cuando llegué al sitio, encontré una escena caótica. Varios oficiales de policía estaban en un perímetro alrededor de una tienda de campaña azul desgastada, tratando de comunicarse con alguien adentro que estaba gritando sobre explosivos y enemigos que solo él podía ver. Era claramente un episodio de trastorno de estrés postraumático en plena crisis. Pero también había algo más. «¿Cuánto tiempo lleva así?», pregunté al oficial Rodríguez. «Aproximadamente 2 horas», respondió. «Sus compañeros del campamento dicen que se llama Marcus Thompson, veterano de Afganistán. Ha estado peor desde ayer, pero esta mañana simplemente estalló». Me acerqué lentamente hacia la tienda, manteniendo mis manos visibles y mi voz calmada. «Marcus», le dije, «soy Elena, soy trabajadora social. Estoy aquí para ayudar». La respuesta fue inmediata y desgarradora. «¡No se acerque! ¡Hay francotiradores en el edificio de enfrente! ¡Tenemos que evacuar!». Marcus estaba completamente sumergido en un flashback, reviviendo algún momento traumático de su servicio militar. Había visto esto muchas veces antes, pero cada caso era único y requería paciencia extrema. Fue entonces cuando vi al perro. Era un pastor belga, grande, con pelaje negro y café, sentado a unos 20 metros del círculo policial, observando toda la situación con una intensa. No era un perro callejero típico. Tenía la postura y el porte de un animal que había sido entrenado profesionalmente. Pero lo que me llamó la atención fue su comportamiento. No parecía perturbado por el caos o los gritos. En lugar de eso, estaba completamente enfocado en la tienda de Marcus, como si entendiera exactamente lo que estaba pasando. «¿De quién es ese perro?», pregunté a uno de los residentes del campamento. «Ha estado por aquí unas 3 semanas», me respondió Jimmy, un veterano de Vietnam que conocía desde hace años. «Simplemente apareció un día, no molesta a nadie, no busca comida agresivamente. Pero hace algo extraño. Cada vez que uno de nosotros tiene una mala noche o un episodio, ese perro aparece, como si supiera». Intrigada, observé al perro más cuidadosamente. Sus ojos estaban fijos en la tienda de Marcus, y había algo en su postura que sugería que estaba evaluando la situación, esperando el momento correcto para actuar. Durante la siguiente media hora, traté diversos enfoques para comunicarme con Marcus. Los métodos estándar de desescalamiento no estaban funcionando. Él estaba demasiado profundo en su episodio para responder a técnicas conversacionales normales. Fue entonces cuando el perro se movió. Sin ninguna señal aparente, se levantó lentamente y comenzó a caminar directamente hacia la tienda de Marcus. Los oficiales se tensaron, preparándose para interceptarlo, pero algo me hizo levantarles la mano para que esperaran. «Déjenlo», dije. «Veamos qué pasa».
El perro se acercó a la entrada de la tienda con una deliberación extraordinaria. No corrió, no mostró excitación o ansiedad. Simplemente caminó con un propósito específico, como si tuviera un trabajo que hacer. Cuando llegó a la entrada de la tienda, se sentó. No ladró, no trató de entrar, simplemente se quedó allí, esperando. El cambio en Marcus fue inmediato. Los gritos se detuvieron. El silencio se extendió por varios segundos que se sintieron eternos. Luego, escuchamos la voz de Marcus, pero diferente, confundida, pero no aterrorizada. ¿Tank? ¿Eres tú, Tank? Mi corazón se aceleró. Tank. Ese era claramente un nombre militar, posiblemente el nombre de un perro militar que Marcus había conocido durante su servicio. El perro no se movió, simplemente permaneció sentado en la entrada, y muy lentamente, Marcus apareció en la abertura de la tienda. Estaba desarreglado, con ojos rojos e hinchados, pero ya no parecía estar en medio de un flashback violento. «Tank», murmuró Marcus, extendiendo una mano temblorosa hacia el perro. «Pensé que estabas muerto, hermano». El perro, quien claramente no era Tank, pero estaba permitiendo que Marcus lo creyera, se acercó lentamente y puso su cabeza bajo la mano extendida de Marcus. Lo que presencié en los siguientes minutos fue una transformación extraordinaria. Marcus, que momentos antes había estado completamente desconectado de la realidad, comenzó a orientarse gradualmente. Sus respiraciones se calmaron, sus músculos se relajaron y su mirada comenzó a enfocarse en el presente. «¿Cómo llegaste aquí, Tank?», preguntó Marcus, acariciando la cabeza del perro. «¿Dónde has estado todo este tiempo?». Aprovechando este momento de calma, me acerqué lentamente. «Marcus», dije suavemente, «soy Elena. Este perro me parece que necesita que lo cuides. ¿Podrías ayudarlo?». Marcus levantó la vista hacia mí por primera vez, y aunque había confusión en sus ojos, ya no había terror. «¿Elena?», repitió. «Sí, Tank siempre necesita que lo cuide. Era mi responsabilidad en Afganistán». Durante los siguientes 30 minutos, logré establecer comunicación efectiva con Marcus, mientras él mantenía contacto físico constante con el perro. Gradualmente, comenzó a darse cuenta de que no estaba en Afganistán, que no había francotiradores, que estaba en San Antonio. Pero en ningún momento se separó del perro, quien parecía entender perfectamente su papel en esta transformación. Cuando finalmente logramos que Marcus accediera a ir al centro médico para una evaluación, insistió en que el perro lo acompañara. «Tank no puede quedarse solo», declaró. «Es mi responsabilidad». Esa noche, después de asegurarme de que Marcus recibiera la atención médica adecuada, regresé al campamento bajo el puente para investigar más sobre este perro extraordinario. Jimmy y otros residentes me contaron historias similares. El perro aparecía siempre que alguno de ellos estaba teniendo dificultades psicológicas. La semana pasada, Dave estaba teniendo pesadillas terribles, me contó Carlos, otro veterano del campamento. No había dormido en 3 días. Entonces este perro apareció y se acostó junto a él. Dave durmió 8 horas seguidas por primera vez en meses. ¿Y qué hay de veterinarios en el área?, pregunté. ¿Alguien ha tratado de averiguar de dónde viene? Lo llevamos al veterinario del centro comunitario hace 2 semanas, dijo Jimmy. Tiene microchip. Resulta que su nombre es Comando y fue propiedad de un veterano llamado Robert Hayes que murió hace 2 meses. Mi corazón se hundió. Otro veterano perdido. Otra historia de tragedia que había resultado en un animal abandonado. ¿Saben algo más sobre Robert Hayes?, pregunté. Solo que vivía solo, no tenía familia cerca, y cuando murió, nadie sabía qué hacer con el perro, explicó Carlos. Supongo que Comando eventualmente encontró el camino hacia nosotros. Esa información me dio una perspectiva completamente nueva sobre lo que había presenciado. Comando no solo era un perro entrenado, era un perro que había perdido a su veterano y ahora estaba buscando una manera de continuar sirviendo a otros veteranos que necesitaban exactamente el tipo de apoyo que él sabía cómo proporcionar. Durante los días siguientes, comencé a documentar las interacciones de Comando con otros residentes del campamento. Lo que descubrí fue extraordinario. Comando parecía tener una capacidad casi sobrenatural para detectar cuando un veterano estaba comenzando a experimentar síntomas de TEPT, depresión severa o crisis psicológicas. Su comportamiento variaba dependiendo de lo que cada persona necesitaba.
A veces proporcionaba compañía silenciosa. A veces actuaba de manera más activa para interrumpir pesadillas o flashbacks. Con Thomas, un veterano de la Guerra del Golfo que sufría de insomnio crónico, Comando desarrolló un patrón de acostarse contra su espalda durante las horas de sueño, proporcionando presión terapéutica que ayudaba a calmar su hipervigilancia nocturna. Con María, una veterana que luchaba contra episodios depresivos severos, Comando adoptaba un enfoque más persistente, trayéndole objetos, empujándola suavemente, obligándola a levantarse y moverse. Es como si supiera exactamente qué necesita cada uno de nosotros, me comentó María. No es solo un perro, es como un terapeuta que entiende lo que es haber estado en guerra. Después de 2 semanas de observación, tomé una decisión que cambiaría todo. Desarrollar un programa piloto de terapia asistida por animales, específicamente diseñado para veteranos sin hogar. Llamé a mi supervisora, Carmen Vázquez, y le propuse desarrollar un programa piloto con Comando como nuestro perro pionero. Elena, me dijo con escepticismo, un perro no puede reemplazar intervenciones profesionales. No estoy sugiriendo que reemplace nada, respondí. Estoy sugiriendo que complemente. He visto a este perro lograr en 5 minutos lo que a nosotros nos toma semanas. Establecer confianza real con veteranos que han cerrado sus corazones. Después de mucha persuasión, Carmen me dio permiso para un programa piloto de 3 meses. Comando sería adoptado oficialmente por Puentes de Esperanza. El primer paso fue llevarlo a una entrenadora de perros de servicio para evaluar sus habilidades. Lo que descubrimos fue fascinante. Este perro ha recibido entrenamiento militar avanzado, me explicó Sarah Mitchell. Reconoce comandos que no se enseñan en entrenamiento civil, pero más que eso, tiene inteligencia emocional adaptativa. Puede leer y responder a diferentes estados emocionales de maneras apropiadas. ¿Es eso común? En absoluto. Este perro parece haber desarrollado la capacidad de adaptar su comportamiento a las necesidades individuales de diferentes personas. Sarah también confirmó. Su comportamiento sugiere que ha trabajado específicamente con veteranos militares por un periodo prolongado. Entiende patrones de comportamiento y métodos de intervención específicos al trauma de combate. Con esta información, desarrollamos un protocolo para que Comando trabajara oficialmente conmigo. Los resultados durante nuestros primeros 3 meses fueron extraordinarios. Marcus se convirtió en uno de nuestros casos de éxito más notables. Con Comando como parte de su proceso de recuperación, logró estabilizar su TEPT para aceptar tratamiento médico, participar en programas de capacitación y mudarse a vivienda de transición. Comando me mantiene centrado, me explicó Marcus durante una sesión de seguimiento. Cuando siento que los flashbacks van a comenzar, él lo sabe antes que yo. Me da algo en qué enfocarme que no sea el pánico. Pero el impacto de Comando se extendió más allá de casos individuales. Su presencia en el campamento bajo el puente cambió toda la dinámica social de la comunidad de veteranos sin hogar. Antes, los veteranos tendían a aislarse unos de otros, cada uno lidiando con su trauma en soledad. Pero Comando se convirtió en un punto de conexión. Los veteranos comenzaron a reunirse alrededor de él, compartiendo historias sobre sus propios perros militares, hablando sobre sus experiencias de servicio de maneras que no habían podido hacer en años. Es como si Comando les diera permiso para ser vulnerables, observé durante una reunión de evaluación del programa. Con él presente, hablan sobre cosas que nunca habían discutido en sesiones de terapia tradicional. 6 meses después del inicio del programa, recibimos datos que validaron completamente nuestro enfoque. Los veteranos que participaron regularmente en sesiones con Comando mostraron reducción del 60% en episodios de crisis aguda, mejora del 75% en adherencia a tratamientos médicos, aumento del 80% en participación en programas de reinserción social, reducción del 45% en uso de servicios de emergencia. Pero las estadísticas no capturaban la transformación humana real que estábamos presenciando. Vi a Frank, un veterano de 60 años que no había hablado sobre su experiencia en Vietnam en décadas, y que con Comando presente comenzó a procesar traumas que habían estado enterrados durante 40 años. Había Jessica, veterana de Irak, quien había perdido una pierna en combate y luchaba con depresión severa. Comando parecía entender instintivamente que ella necesitaba desafíos físicos para reconstruir su confianza,
y comenzó a traerle objetos que la obligaban a moverse y ejercitarse. Comando me hizo recordar que todavía soy útil, me dijo Jessica después de 3 meses trabajando con él. Que puedo cuidar a alguien más, que todavía tengo algo que dar. Un año después de comenzar el programa, algo extraordinario sucedió que demostró el verdadero alcance del impacto de Comando. Recibí una llamada del Departamento de Veteranos del Estado informándome que nuestro programa piloto había atraído atención nacional. Investigadores de 3 universidades querían estudiar nuestros métodos, y el gobierno federal estaba considerando financiamiento para replicar nuestro modelo en otras ciudades. Lo que han logrado es sin precedentes, me dijo Dr. Patricia Luna, investigadora de la Universidad de Texas, que había estado documentando nuestro trabajo. La combinación de terapia asistida por animales, específicamente adaptada para trauma militar, está mostrando resultados que superan muchas intervenciones tradicionales. Pero el reconocimiento más significativo vino de una fuente inesperada. Robert Hayes Jr., el hijo del veterano fallecido que había sido el compañero original de Comando, me contactó después de leer sobre nuestro programa en el periódico local. Quería conocer al perro que había pertenecido a mi padre, me dijo durante una visita al centro. Honestly, me sentí culpable por no haber podido quedarme con Comando después de que papá murió. Vivo en un apartamento pequeño, trabajo largas horas. Pensé que no sería justo para él. Robert Jr. observó una sesión donde Comando trabajaba con un grupo de veteranos en crisis. Lo que vio lo emocionó hasta las lágrimas. Papá siempre decía que Comando había sido su salvación después de que regresó de Afganistán, me contó. Ver que está haciendo lo mismo por otros veteranos es como si estuviera cumpliendo la misión que papá le enseñó. Al final de su visita, Robert Jr. tomó una decisión que nos sorprendió a todos. Quiero hacer una donación para expandir este programa, anunció. Papá dejó una pequeña herencia y no puedo imaginar mejor uso para ella que honrar la memoria tanto de él como de Comando a otros veteranos. Su donación permitió que expandiéramos el programa para incluir 3 perros adicionales y proporcionó financiamiento para entrenar a otros trabajadores sociales en técnicas de terapia asistida por animales específicas para trauma militar. 2 años después de nuestro primer encuentro en el campamento bajo el puente, Comando había transformado completamente nuestro enfoque para trabajar con veteranos sin hogar. Pero más importante, había demostrado que la sanación de trauma militar a veces requiere intervenciones que van más allá de lo que los humanos pueden proporcionar por sí solos. Comando entendía el lenguaje silencioso del trauma militar de maneras que ningún manual de terapia podría enseñar. Había vivido con un veterano, había experimentado los efectos secundarios del TEPT, había perdido a su compañero humano y había encontrado una manera de transformar esa experiencia en servicio hacia otros que estaban pasando por luchas similares. Durante nuestros 2 años trabajando juntos, Comando había desarrollado lo que solo puedo describir como protocolos de intervención específicos para diferentes tipos de crisis que enfrentaban los veteranos. Cuando detectaba síntomas de un flashback inminente, se posicionaba físicamente entre el veterano y cualquier estímulo externo que pudiera estar desencadenando la respuesta traumática. Cuando un veterano estaba experimentando disociación severa, Comando proporcionaba estimulación táctil constante, empujones suaves, lamidos, contacto físico, que ayudaba a la persona a permanecer conectada con el presente. Lo más notable era su capacidad para trabajar con veteranos que habían desarrollado aversión severa al contacto humano. Muchos de los veteranos que atendíamos habían cerrado completamente sus corazones a cualquier forma de intimidad o conexión debido a traumas de traición, abandono o violencia. Comando parecía entender que estos veteranos necesitaban experimentar confianza gradualmente y ajustaba su comportamiento para proporcionarles exactamente la cantidad de conexión que podían tolerar sin sentirse abrumados. La diferencia entre Comando y cualquier otra forma de terapia, me explicó Frank, el veterano de Vietnam, durante una sesión de seguimiento, es que él no me juzga por estar roto, no trata de arreglarme. Simplemente acepta donde estoy y me acompaña ahí. Eso me permite empezar a sanar a mi propio ritmo. Esta mañana, mientras escribo esto, Comando tiene 7 años y sigue siendo el corazón de nuestro programa para veteranos. Se mueve un poco más lento que antes, necesita más descansos durante sesiones largas y prefiere superficies más suaves para acostarse debido a artritis temprana en sus caderas.
pero su dedicación hacia los veteranos que servimos nunca ha disminuido, y su capacidad para detectar y responder a crisis emocionales permanece tan aguda como siempre. Ayer, Marcus, el veterano cuya crisis había precipitado mi primer encuentro con Comando, me visitó en la oficina. Ahora vive en su propio apartamento. Trabaja como técnico en reparación de automóviles y ha estado sobrio durante 18 meses. ¿Sabes qué es lo más increíble de Comando?, me preguntó mientras observábamos al perro trabajar con un nuevo grupo de veteranos, que nos recuerda que nuestro servicio militar significó algo, que las habilidades que desarrollamos en guerra pueden usarse para ayudar en lugar de destruir, que podemos cuidar unos a otros. Tenía razón. Comando había enseñado tanto a los veteranos como a mí que el trauma militar no tenía que ser el final de la historia, que la experiencia de guerra, por más devastadora que fuera, podía transformarse en compasión hacia otros que habían experimentado batallas similares. Cada día que veo a Comando trabajar con veteranos que han perdido todo, sus hogares, sus familias, su sentido de propósito, soy recordada de que la sanación de trauma requiere más que técnicas terapéuticas tradicionales. Requiere comprensión visceral, presencia no juzgante y la creencia profunda de que cada veterano, sin importar qué tan roto parezca, todavía tiene valor y merece una segunda oportunidad. Comando había perdido a su veterano original, había sido abandonado por una sociedad que no sabía qué hacer con él, y había encontrado su camino hacia otros veteranos que necesitaban exactamente el tipo de comprensión que solo alguien que había vivido junto a un soldado traumatizado podría proporcionar. El trauma los había unido. Comando y los veteranos sin hogar habían experimentado abandono, pérdida y la sensación de ser olvidados por la sociedad que una vez habían servido. Pero fue esa comprensión compartida del dolor lo que les permitió sanarse mutuamente y encontrar nuevo propósito en servicio hacia otros que estaban experimentando luchas similares. En el centro de nuestro trabajo está una verdad simple pero poderosa. A veces, los seres que han experimentado el abandono más profundo son exactamente quienes mejor pueden entender y sanar a otros que han sido igualmente olvidados. Comando enseñó esa lección a cientos de veteranos durante nuestros años trabajando juntos. Y cada vez que veo esa chispa de esperanza regresar a los ojos de un veterano que había perdido toda fe en la humanidad, recuerdo por qué tanto Comando como estos veteranos sobrevivieron sus propias noches más oscuras, para estar aquí, en este momento, para el compañero que más los necesita.